Buenas tardes, distinguidos hermanos y amigos que sintonizan este programa comunicando el Evangelio que ya ha cumplido 23 años y un mes y algunos Oh, cuantos días. Del 2000 hasta esta fecha hemos estado compartiendo la fe y ha sido maravilloso. Está con mm. nosotros nuestro hermano Rodolfo, que ahora sí ya aparenta más edad, era el más joven de todos, ¿no es No, cierto? Bueno, sigue siendo el más joven con esa barba de mecena que tiene de facultativo. Así que claro. bendiciones, Rolfito. Un saludo antes que oremos una vez más. A ver, un placer siempre estar con usted, mi hermano Luis. Y la barba ha sido de flojo nomás, ya me la voy a cortar. Y hay varias personas exigiéndolo. Tú te dejaste Así barba y que, yo me corté la barba. claro, sí, pues. Usted no debería hablarme de barba. No, pero muchas bendiciones a todos los que están viendo el programa, a todas las personas que quizás se pasan por aquí en las plataformas que está siendo transmitido. Queremos que se quede no solamente en compañía de estas hermosas barbas, sino que en compañía de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga mucho. Bueno, Rolfito, entre no dijera que no salga aquí del canal de la isla, ni, No, ni el país está de nupcias en febrero, así que ahí Dios mediante sí. estaremos con él compartiendo ese momento grato donde contrae un pacto, ¿cómo se llama? No un contrato, bueno, quizás un No. contrato, pero un pacto, matrimonio, Amén. un pacto. Así que te deseamos, Mm. Rolito, muchas bendiciones. Que Dios te Muchas gracias, hermano. bendiga. Sí, yo creo que se han ido Muchas cumpliendo gracias. todas tus metas, lo que tú has planteado en tu vida, en el Señor. Lo que eres y lo que vas a hacer está dentro de las manos del Señor y tu Amén. profesión está al Amén. servicio del Señor. ¿Qué Así más es. podríamos esperar nosotros? ¿Qué más podríamos Así es. esperar si Él ha sido tan bueno, tan generoso con nosotros, Dios, Así y nos es. regaló ese Así don es. inefable? Vamos Así a es. compartir, vamos a orar primero, vamos a pedirle a Rolito una vez más que esté orando, nos pide la dirección, ¿verdad? Por quienes van a escuchar y que sea palabra Mm. de bendición para nosotros, la palabra de Dios, que siempre lo es sin duda. Amén. Mano Rolfito. Amén. Señor, te damos las gracias, Señor, por Mm. poder acercarnos a ti en oración, Señor. Amén, Gracias, Dios. Padre, porque tú estás con nosotros, Señor, y eres tú, Padre, quien tiene el dominio, la soberanía del mundo, Señor, y Gloria de a nuestras Dios. vidas, Padre. Sabemos, Padre, que aunque el mundo pueda caerse a pedazos a nuestro alrededor, Señor, los montes sean desarraigados, la roca de nuestro Amén, corazón y Dios. nuestra porción, Mm. eres tú para siempre, Señor. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos llena de gozo al compartir tu palabra, Señor, al saber más de ti, Señor, al entender un poco más tu corazón y tu mente, ese conocimiento tan precioso, Padre, Amén, tan Dios. preciado para nosotros, Señor, que es el conocimiento de tu verdad, Señor. Todo lo demás lo estimamos por basura con tal de conocerte a ti, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, tú Mm. nos hiciste salvos, santos, santificados en Él, Señor, Amén, Dios. coherederos con Cristo, Mm. Padre, Amén, para poder amén, también, amén, Señor, un Dios. día gozar de esas bendiciones celestiales en el Mm. momento en que tú vengas, Señor, y si no, Mm. si hemos de partir antes, Señor, estar contigo para siempre, Señor. Amén, Dios. Gracias, Padre, Mm. Dios. por la bendición de la vida eterna, por esa bendición increíble que tú nos diste en Jesucristo, el don inefable, el regalo inexplicable Gloria a con Dios. palabras, Señor, Gloria a y por tu Dios. gracia inmensa, Padre, de Mm. sacrificarte por nosotros en nuestro Amén, lugar amén, y tomar Jesús. en ti, Bendito Señor, sea el tu nombre. pecado de todos nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu Mm. misericordia, por tu gracia que no conoce límites, Señor, y por tu amor, Padre, eterno hacia toda la humanidad, Señor. Sí, Te gloria a pedimos que Dios. nos dirijas, Señor, y nos Amén, ayudes, Padre, amén, a Dios. exponer fielmente las Mm. verdades de tu evangelio, Señor, y Amén, poder darte la Dios. gloria y la alabanza solamente a ti, Señor. Amén, Oramos, Dios. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Qué maravilloso lo que recordaste tú, el don inefable que el apóstol Pablo habla. Yo siempre utilizo en las predicaciones ese concepto, el don inefable, y en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Él es Amén. perfecto Dios y perfecto hombre. Queremos Amén. partir un poco, bueno, y si nos extendemos un poco más, sin duda, va a estar relacionado con lo que íbamos a hablar igual, sobre el nacimiento de Cristo. Sabemos que el mundo Mm. occidental, ¿no es cierto, Rolito? El mundo occidental y que se dice cristiano entre comillas, celebra el 24 del nacimiento de Cristo, 24, ¿verdad?, de diciembre. Estamos claros que no es a la fecha. Ya hay antecedentes históricos, geográficos, de tiempo, de estación estival, ¿verdad? En cuándo fue esa fecha. Y sabemos también cuál fue la razón por la cual se escogió esta fecha, que obedece a un culto pagano, a Talmud, que se hacía el solsticio, ¿verdad? Entonces, en este sincretismo religioso, la iglesia que tenía el poder, ¿no es cierto? No halló nada mejor que en este sincretismo decir es lo mismo nomás, juntémonos con los paganos y busquemos el 24 de diciembre, que, o decir una fiesta pagana,
y no al nacimiento original de Cristo. Cristo Claro. nace más o menos entre septiembre, en tiempo de verano, no en tiempo, ¿no es cierto?, en que están ahora ¿cómo se llama?, en invierno. Si los Ujú. pastores dicen que estaban en la vigilia, esperando Claro. bajo un cielo estrellado, y sabemos que en el invierno no es así en ese lugar del oriente, al contrario, muy helado, frioso, hasta nevazón. Ujú, Entonces, pero lo importante es que nació Cristo, que vino un día. ujú, Fíjate, Rolito, que ahí en Isaías, los 739 años antes de Cristo, ujú, con precisión así, pero exhaustiva, perfecta, el gran profeta de Isaías dice en el 7:14, dice de Isaías: por tanto el Señor mismo os ujú, dará señal, hablando ahí de Dios. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ujú, Y si vamos un poquito más adelante, a Isaías 11, ¿no es cierto? Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, padre de David, ¿verdad? Y un ujú, vástago retoñará de sus raíces. Reposará sobre él, ¿no es cierto?, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder y espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y me encanta también el otro texto maravilloso que está en Miqueas, que otro, me apasiona ujú. eso, Sí. 701 años antes de Cristo, porque tuve la bendición de estar en ese lugar, no en esa fecha, por supuesto, en el 5:2, cuando dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué te parece, Mm. Rodolfito? No, Tremendo eso. anuncio que vamos a ver cómo se concreta después en Lucas por ahí. El, nosotros vemos aquí en estos textos que usted bien citó, 700 años antes del nacimiento de Jesucristo, cómo estas salidas, esta acción de Dios es desde los días de la eternidad. Hay Correcto. algo que tenemos que tener patente siempre, que es que Dios nunca está jugando a los dados. Dios nunca ve si el azar va a poder cumplir las cosas, si el destino, por La así serlo, casualidad. domina nuestras vidas, sino que Él tiene perfectamente planeado todo. Muchas veces nosotros decimos fríamente calculado, pero usted también me gusta cómo lo dice amorosamente calculado Abraçante desde la calculado. eternidad. Las salidas de Jesucristo no empezaron solamente en Belén, ese día en probablemente septiembre, o de septiembre, octubre, sino Claro, que son desde la eternidad. Él así es. estaba con Dios y más importante, Él era Dios. Él es perfectamente Dios y Amén. perfectamente En hombre. Dios. En Él se constituye la imagen perfecta de la misericordia y la reconciliación, siendo que Él se despoja a sí mismo, se vacía para vestirse de carne, Así es. vivir una vida perfecta y sacrificarse por nosotros. Pero esto no es azaroso, esto no es antojadizo de Dios, sino que es la muestra excelsa del amor de Dios hacia la humanidad, que se entrega a sí mismo por un pecado que ya no podía ser cubierto, por una separación que era tan profunda. Y eso es lo que también tenemos que ver detrás de este plan, porque esto viene a solucionar algo que había ocurrido mucho, mucho, mucho antes, desde el jardín del Edén, cuando el hombre caminaba junto a Dios y se rompe esta relación a causa de nuestro pecado. Dios pone en acción un plan de redención. Dios pone esta revelación que es progresiva hasta la persona de Jesucristo, en quien habita corporalmente toda Toda la la plenitud virtualidad. de la divinidad. Si nosotros pudiéramos poner límites al infinito, por más absurdo que eso sonase, y pudiéramos determinar esta es la plenitud del ser divino, tendríamos a Jesucristo, la estatura del varón perfecto. Él es Dios mismo hecho carne y habitó entre nosotros, como dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa es la persona de Jesucristo que está siendo profetizada desde antes. Si Dios le anuncia a su pueblo, la salvación viene. El problema tiene solución. Y aquellos padres que murieron hace mucho tiempo atrás miraban ese evento futuro diciendo, yo sé que mi redentor vive, él se va a levantar del polvo, la Es. salvación viene sobre Israel, él justificará a su pueblo, él cargará con las ofensas de su pueblo, él volverá a tener misericordia de nosotros, mirando ese evento futuro a la redención en el Mesías. Y además, qué triste incluso en nuestro contexto actual, cómo los judíos siguen esperando al Mesías siendo que Sí, lo crucificaron ya hace más de 2000 años, siguen esperando al Mesías, siguen diciendo, Él nos va a redimir,
Él va a sacar la opresión de nuestros hombros y lo interpretan muchas veces como figuras políticas, como figuras incluso belicosas, diciendo Él nos va a redimir de todo, La cuando la oración del redención es reino. claro, como si Claro, él tuviera que venir con una espada y listo, masacrar a todos cuando la redención, la mayor victoria, ya se dio en la cruz del Calvario y porque Él resucitó al tercer día, transformando nuestros corazones, cambiándolos de corazones de piedra a corazones de carne. Este fue el mensaje que trastornó a los apóstoles. Esto sin fue duda. por lo cual han muerto tantas personas a lo largo de la historia, porque la redención llegó, porque la salvación profetizada se hizo y se cumplió en la persona de Jesucristo. Yo me imagino la esperanza que tendrían los profetas durante todo ese tiempo en que se sale el Edén, viene el pacto, la promesa de Dios con Abraham y quedan a la espera, ¿no es cierto?, de que se cumpla la venida de ese Mesías, ¿verdad? Ese ungido, ese sumo sacerdote, el Cordero Pascual, que restauraría el reino de Israel. Pasaron tantas generaciones, unos no creyeron, yo creo, otros creyeron y esperaron, como Abraham, por ejemplo, que su fe le fue contada por obra, creyendo en ese Mesías que vendría. Y todo el Antiguo Testamento sabemos que es la historia de Israel y por otra parte también tiene que ver con la restauración del reino, ese reino que bien dices tú, ellos lo esperan con ansia y esperan también con ansia ese Mesías que venga a redimirlos, sabiendo que estuvo ya con ellos, pero bueno, era parte de la historia maravillosa, el plan perfecto de Dios, y como dice, han caído los israelitas, dice Pablo en Romanos capítulo 8 9 10 son maravillosas, dice, de ninguna manera, si por la indefección de Israel vino salvación a un pueblo gentil, ¿cuánto más será su restauración? Mm. Qué glorioso, porque los dos pueblos se hizo uno. Y me Amén. encanta ese texto que leíamos, Rolfito, donde dice, Este Jesús que no es un profeta más, no estamos hablando de Mahoma, Confucio, algún santurrón que vino, no es el Dios mismo. Cuando dice el Juan el Bautista, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mm. Pedro, tocado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, dice, ¿quién es Cristo? Bueno, dice, Él es el Hijo del Dios, el ungido de Dios. Mm. Él es el Cristo, el ungido. Y razón tenían, porque lo que dice Isaías es que habrá en él espíritu de sabiduría. La sabiduría Mm. perfecta está en él, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová siendo el Hijo de Dios. Y qué maravilloso que se concreta esto. Muchos pasaron, miles de generaciones, cientos de generaciones habrán pasado sin ver la redención, sin ver al Mesías. Bueno, qué maravilloso cuando este hombre, ¿no es cierto?, está adorando a Ana, tiene la revelación, Simeón, perdón, cuando lo tiene en su brazo. Pero qué maravilloso también, Rodolfito, me salto a Lucas, cuando dice que había pastores en la misma región, que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Pleno verano Mm. estaban Sí. trabajando. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, con nombre y apellido. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Qué Mm. maravilloso, hermano. ¿Cómo haber estado ahí en esos lugares en ese momento? Haber Yo, sido yo parte de ese tremendo, algo sobrenatural, o sea, nunca lo que visto. siempre me imagino en ese entonces es cómo tuvo que explotar la adoración celestial en ese momento. O sea, cuál tuvo que ser el gozo de los Multitud de ángeles ángeles, al decir, multitud. ha nacido, hoy ha venido la salvación, la solución al problema del Gloria a pecado de la Dios. humanidad. Hoy Dios se reconcilia con el hombre a través de la persona de Jesucristo. Pasa hoy. O sea, tuvo que ser una explosión tal de adoración y de alabanza celestial que ni siquiera podríamos llegar a comprender. Y por eso los ángeles solamente dicen gloria a Dios en las alturas. O sea, el gloria in excelsis, o sea, no puede haber más adoración, no puede haber más corazón henchido de amor y de alegría
porque Dios se ha provisto del Salvador del mundo. Emmanuel, Dios con Dios con nosotros. nosotros, La claro. presencia de Dios que se había alejado, como vemos en el libro de Ezequiel, que se estaba yendo del templo donde se hacían cada cosa, vuelve a la humanidad en la forma de un niño Hijo, un niño. pequeño, en un establo allí en Belén, la más pequeña, para salvar a la humanidad. Qué glorioso momento. O sea, yo creo que los ángeles no pudieron soportarlo más y tenían que adorar, tenían que bendecir el nombre de Dios. El cielo abierto, ¿ah? El cielo abierto para que vengan y den una noticia tan grata como esa. Y qué paradójico cuando dice Juan el Bautista también, Juan, perdón, Juan dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz admirable. Y mira, dice, y en la tierra paz, buena voluntad. Yo pienso, Rolfito, que esa paz no está hablando en el texto, habría que ver más profundo, hay los que manejan el griego, hebreo, porque pareciera ser que esa es la paz de Dios con del hombre para con Dios, porque bien has dicho tú y también dice en Romanos que nosotros somos justificados por la fe y lo primero que obtenemos de aquello es paz para con Dios Así es. a través de Jesucristo. O sea, lo que nos da a entender que la criatura, ¿no es cierto?, el ser humano no está en paz con Dios a menos que haya tenido una relación, un encuentro con Cristo. Y esa paz de cuando yo recuerdo que antiguamente, más tiempo atrás, había una libreta y uno iba a comprar, ¿no es cierto?, las cosas para el mes, los alimentos, la carne. La mayoría de la gente, ¿verdad?, hacía eso, una libretita. Y uno confiaba que no le iban a anotar contenedor, como decía, que iba a hacer, le iban a cobrar lo que ahí estaba. Ni siquiera había un porcentaje, llegaba a fin de mes y le cobraban el mismo precio que uno había comprado el primer día y pagaba el 30. Bueno, había una deuda ahí. Y muchos morosos cuando no pagaban, yo me acuerdo, ponían el lechero en el barrio, ¿no es cierto? Ya familia tanto, debe tanto. Y entonces era una vergüenza para la gente porque los cabros, tú sabes cómo son los niños, nosotros, ¡oh, tu papá no pagó! ¡Chita que están jodidos! Había una deuda, una vergüenza. Bueno, y nosotros igual estábamos en deuda con Dios. Estábamos en deuda con Dios y ninguna religión, ninguna obra podía, ¿no es cierto?, opacar, esconder, aminorar esa deuda. Y Mm, cuando Pablo dice en Colosenses que había, ¿te acuerdas que había un acta condenatoria contra nosotros? exactamente. Yo siempre digo, cuando nace un bebé, dice, llegó con la marraqueta, porque algo bueno como que pasa. La alegría, Mm, los familiares, un regalito, a veces hay un ascenso que tocó, fortuito o no, mm, para el papá o la mamá y que trabaja, un aumento platita, un estipendio por ahí, ¿no es cierto? Pero se nace con una marraqueta. Nosotros nacimos con una marraqueta y esa marraqueta era el acta condenatoria, que claro. estaba contra nosotros. Rodolfo, Luis Lascano no están en paz con Dios, estamos en una situación bélica y estábamos en lista negra, como dicen. No sé, tú estás en lista negra, dice, cuando uno te va a poner en lista negra. Pero qué maravilloso este nacimiento, ¿verdad?, de Cristo, que garantiza a la humanidad salvación, pero obviamente esto no es por decreto, yo siempre digo, esto no es por decreto, no es por secretaría. El hecho Mm, de que Cristo haya muerto, si la persona no tiene una respuesta, creo yo, positiva ante ese hecho notable, sobrenatural, no pasa desapercibido en ninguna forma, mm. pero la persona obviamente no tiene, sigue con esa acta condenatoria que Cristo la clavó, pero que creo yo que se ejecuta en el momento en que la persona accede, ¿verdad? No solo al conocimiento de Dios, a la ley de Dios, sino que a una experiencia y pasa a ser hijo de él. Y no Creo que guachito también, sobrenatural como antes se llama, o natural como se llamaba antes. claro, creo que una de las razones también de este gozo puede ser una mirada un poco dispensacionalista, pero si bien no concuerdo con todo, pero en este sentido creo que el gozo celestial también viene por la opción de la gracia. Es Claro, decir, correcto. antes el ambiente, por así decirlo, espiritual que teníamos para con Dios era el de un rey que viene a decir, tú tienes esto que me debes, tú tienes esto en lo que has fallado, y lamentablemente es irredimible, porque a Dios no le satisface nuestro sufrimiento, pero Él sabe que nuestro pecado trae como consecuencia el sufrimiento, y Él debe de ser justo, y en esa satisfacción de su justicia, Él debe de condenarnos. Así es. Ese era el ambiente espiritual que existía. O sea, y los padres también del pueblo de Israel en la antigüedad tenían fe y esa fe les fue contada por justicia porque creían en un evento futuro
que iba a correcto. redimir, donde Dios iba a Proyectivo. proveer del Salvador. Entonces, en ese sentido, es el cumplimiento de una promesa gestada desde la eternidad de forma tan amorosa, siendo patente aquel preciso día, donde los ángeles dicen, alégrate, hay paz. Se abrió la opción de la gracia, se abrió la opción de la paz. Este rey quiere reconciliación que nosotros no merecemos. Y ese es el punto. Este regalo que no puede ser expresado con palabras, tan precioso, tan Esto es inefable. inefable, Mm. viene hacia nosotros. ¿Por qué? Por iniciativa propia, porque Dios nos amó, porque Él nos amó primero y en respuesta a ese amor es que nosotros le amamos a Él. Nosotros solamente podemos amar a Dios porque Él nos amó primero, porque Él nos da fe para creer en Él y poder ser redimidos en Él. Él hace la pega completa. Por eso es que los ángeles dicen paz. La noticia más maravillosa del mundo se daba cumplimiento ese día. Y la gente quizás siguió en sus actividades. Muchos pastores, no solamente estos pastores, los otros pastores siguieron cuidando a sus ovejas sin saber que la salvación no solo de Israel, Claro. la salvación del mundo estaba allí, en Belén, Efrata, allí naciendo en un pesebre, en un humilde pesebre. Entonces, la opción de la gracia, la opción de la paz de este rey de reyes, eterno, justo, santo, y se provee hacia la humanidad una salvación y reconciliación a través de Jesucristo. Esa es Sí. la noticia de la gracia, por la cual los ángeles también dicen paz, tranquilidad. Hoy se ha cumplido Qué eso. maravilloso la paz que Cristo da y que desde pequeño, obviamente, este infante que es Dios, ¿verdad? Nos da la paz y dice que Él es el príncipe de la paz, el autor de la fe, el autor de la paz también. La paz del mundo es una paz mentirosa, engañosa. Cuando creemos haber alcanzado la paz mundial, ¿no es cierto? Nos faltan todos los elementos que indican lo contrario. Ahora otra vez estamos complicados ahí, ¿no es cierto? Se ha puesto un cordón sobre Yemen, tengo entendido, toda la OTAN completa, producto de que Yemen con Irak están ahí coludidos en esto de exterminio, ¿verdad? No solo del pueblo israelí, sino que también de todas estas políticas que tienen ellos de religiosas y de rebeldía también contra el occidente, de implantar a costa del sacrificio de su vida, inclusive su religión, pero también va a asuntos políticos, no cabe duda. Pero la paz es una paz mentirosa la que tenemos hoy día, pero Cristo nos da una paz verdadera. Y esta paz, la cual yo creo Él promete acá en la tierra buena voluntad para con los hombres, paz, dice en la tierra, es la posibilidad recta, ¿no es cierto?, y concreta de que el hombre se alinee con Dios, que tenga un encuentro. Yo he estado revisando mucho sobre el decisionalismo, este tiempo también, no sé si se ha leído algo sobre aquello, esto que uno impulsa también a las personas a repetir una oración, y Mm, uno lo entiende también que hay que dar más libertad al espíritu, que sea el espíritu el que mm, trabaje en la persona. Pero bueno, volviendo al punto, la paz, esta paz maravillosa que da Dios de saber que tú puedes, cuando partamos la eternidad, que uno dice ojalá fuera hoy día, porque sabemos lo que nos espera. El cristiano, el que ha tenido un encuentro, un nuevo nacimiento con Cristo, que está sellado en esta zarra del Espíritu Santo, no tememos a la muerte, la respetamos sin duda. Yo no ando pidiendo todos los días que quiero morirme. Sería absurdo porque Dios nos da una vida. Pero sabemos dónde vamos a ir y es justamente mm, porque estamos en paz con Dios. Y no por lo que hagamos, por nuestros hechos, creo mm, yo, porque caeríamos en la simplicidad de las obras, sino por ese mm, regalo, por ese maravilloso regalo donde todo mi pecado y el pecado de la humanidad recayó sobre la espalda de Cristo. Un momento, yo creo, tan duro para Jesús, que es santo, mm, santo, santo, el ungido de Dios. Dios en su santidad no puede hacerse zancadilla, no puede mm. hacer otras leyes, Dios, ¿no es cierto? Bueno, él hace lo que quiere, puede hacer lo que quisiera. No puede autometerse goles, ¿no es cierto? Infringirse No puede negarse a autogoles. sí mismo. La santidad de Dios no podía, ni la justicia de Dios no podían ser ignoradas por el amor. Podríamos decir la santidad de Dios, la justicia de Dios está el amor. Entonces, como el Papá Noel, ¿verdad? Que yo siempre digo, las mamitas siempre son más sensibles, el chiquito se porta mal y bajan el nivel del castigo, no, para que el viejito Pascual traiga un regalito, o los que no creen, bueno, para que el papá igual te va a regalar algo, y como que bajan un poco el nivel de mala conducta que ha habido. Bueno, Dios no es así, no es así, no se infringe autogoles Dios. Mm, Entonces, aquí era necesario un sacrificio, un nacimiento y un sacrificio.
Y qué maravilloso, por una parte, para nosotros, porque Él, él carga todo el pecado, imaginar lo que es todo el pecado de la humanidad, todo el estiércol, la inmundicia. Alguien me preguntaba una vez, Luis, ¿tú qué piensas sobre el hombre? ¿Crees tú que es malo? Yo dije, no, no es malo, no, no, de ninguna manera, es perversamente pecador, intrínsecamente malo. Chuta, me significó harto problema con él después, un jefe tuve yo. Es verdad, no es que seamos nihilistas, negativos, es la verdad, es la verdad, la palabra lo dice. Queremos eliminar este concepto de pecado, pensar que el hombre, la sociedad lo hace malito un poco, que si nació pobre, entonces eso significa que tendría que optar por robar, por matar, hurtar, destruir, lo que sea. No hay justificación para aquello. Somos malos por naturaleza, somos pecadores por naturaleza. El instinto está, el ADN está, pero juntamente con eso también está la factibilidad, la posibilidad concreta de que Dios nos dé paz a través de Cristo cuando nosotros pasamos por la cruz, ¿no es cierto? Y recibimos a ese Cristo glorioso en un proceso maravilloso donde Él perdona, borra exacta ya, ¿no es cierto?, la clava, se concreta el beneficio, sacamos la cuenta, la cuenta bancaria de la salvación, del banco de la salvación sacamos, ¿no es cierto?, ese edicto que somos salvos por gracia, como bien tú repetías también, Rolito. Es, yo creo también asombroso meditar un poco justamente en lo que usted mencionaba, hermano Luis, el por qué Dios debería hacer algo así. ¿Por qué Dios debería amarnos tanto? ¿Por qué Dios tendría que sacrificarse a sí mismo por nosotros si nosotros mismos nos metimos en esta situación? Claro, Todos nos desviamos, todos nos fuimos, nos apartamos de Él, aún nos hicimos inútiles. Como ovejas que no tienen pastor, nos dispersamos y cada uno se fue por su camino. Pero Dios puso en Jesucristo el pecado de todos nosotros y a Él le plació afligirlo a Él para que Él tomara nuestro lugar. ¿Por qué tenía que hacer tal cosa? Y la respuesta asombrosa, maravillosa y simple, pero tan profunda, insondablemente profunda, es por amor. Y así Juan es. lo expresa y dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál es la medida de la profundidad, del ancho de ese amor inconmensurable por la humanidad? Dios es amor, por eso es que lo expresa después. O sea, Yes. la medida de Dios, si tuviéramos que ponerle una unidad de medida, sería su amor. Y ese amor tan insondable y tan inexplicable es el que nos salva. Y nos salva de una situación en la que nosotros mismos nos pusimos, en la que nosotros mismos nos alejamos de Él, en la que nosotros mismos decidimos rehuir de Él, avergonzarnos de Él, y sumar y sumar y sumar pecado a la lista, y sumar y sumar y sumar Correcto. condenación a nuestras vidas, y sumar y sumar y sumar maldición a nuestro ser, a nuestras generaciones, a nuestra sociedad, a nuestra familia, a nuestro entorno, a la misma naturaleza le hemos transgredido, no hemos sojuzgado la tierra, De la todo. dañamos día tras día, hacemos todo lo contrario de lo que Dios nos pide, y aún así, Él, siendo nosotros aún pecadores, él murió por nosotros, ni siquiera como una muestra de decirnos, mira, esto es lo que tienes que hacer y darnos un sistema, sino que Él mismo se sacrifica por nosotros. Toma nuestro lugar. El acta que nos era condenatoria, Él la toma y la clava en la cruz Yes. y vence Y sobre la ella, expone ese porque Él grado. nadie le quita la vida, sino que Él la da voluntariamente y la vuelve a tomar. Ese es nuestro Dios. Entonces, a través de su sacrificio vemos tantas cosas de Cristo, tantas cosas de su amor, tantas cosas de su justicia, cómo Dios satisface completamente su justicia. Alguien tuvo que morir y efectivamente murió. Alguien tuvo que pagar y efectivamente pagó. El pecado de la humanidad fue efectivamente redimido una vez y para siempre por Jesucristo. Así es. No hay otro sacrificio que hacer, no hay nada que agregarle, no hay que ponerle mandas, no hay que ponerle dinero, no hay que ponerle grandes estructuras, no hay que ponerle sensacionalismo. Es Correcto. Jesús. El mensaje es Jesús. La Navidad en sí es Jesús. Así No es. hay más, porque no es necesario más, porque Él es Dios, porque Él es nuestro Señor y porque Él es nuestro Salvador. Este periodo de gracia sigue estando hoy y Dios ha sido paciente con la humanidad, muy paciente. Año tras año seguimos hablando de lo mismo. Gente sigue muriendo por este evangelio en las regiones donde el evangelio es prohibido. Gente sigue siendo atrapada, encarcelada, interrogada
para delatar a sus hermanos en las misiones. Y nosotros que tenemos la preciosa bendición de poder decirlo públicamente, decidimos rechazarlo, decidimos reírnos y apartar la mirada. Y Dios ha sido paciente, Dios aún tiene paciencia. Buscad a Jehová, dice la palabra, mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Claro. Va a ser amplio en perdonarle. Porque Dios es tardo para la ira, pero grande en misericordia. Y como bien usted decía, si Dios no fuera así, perfecto, allá Él es Dios y nosotros tendríamos que acatar y la boca cerrada. Pero no, Dios es amor, es justo, es fuego consumidor, pero es tardo para la ira y grande en misericordia. Llegue esta misericordia, rinda su vida a Cristo, reconozca su pecado y acéptele como su Salvador. Y como decía el hermano Luis, ahí entonces se cobra el cheque, se paga la Viva, cuenta y usted pasa a ser un viva hijo de Dios, no engendrado por voluntad de hombre, sino de Dios, siendo nueva criatura en él. la paciencia de Dios. Ayer escuchaba un mensaje muy interesante en Radio Armonía de uno de los pastores en parece, Estados Unidos, donde decía que Dios es tan paciente. Nosotros los cristianos, los que tenemos cierta claridad sobre la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, ¿no es cierto? Yo aún sigo creyendo en el rapto y en la segunda venida en Amén. gloria y majestad. Amén. Decía, claro, Él es tan paciente que podría venir hoy día, pero quiere que en la balsa, en los botes que se está hundiendo el mundo como el Titanic, entren muchas personas. Amén. Entonces, si seguimos viviendo nosotros este mundo que se está haciendo, está acá, está despedazándose en todas las áreas, ya lo hemos comentado más de alguna vez, y yo insisto repetitivamente, no es que seamos negativos, porque para pruebas hay muchas. Es cosa de prender las noticias, prender el televisor, ver las noticias en las redes sociales, cómo está. O sea, el mundo va en un debacle, el mundo en todas sus esferas, el ser humano, en la sociedad, en la familia, en el ecosistema, los elementos mismos en la naturaleza, todo está siendo tocado de una manera tremenda, tremenda. Quien no tiene visión para ver aquello y ve solamente el día a día, que compremos regalos, vamos al mall, ¿no es cierto? Divirtámonos, pasémoslo bien, vamos de viaje, está bien, cosas que hay que hacer sin duda. Eh, pero es mucho más allá de eso. Y él decía, él no viene, él no, si Cristo no viene ahora es porque aún quiere que más se salven. Yo Amén. imagino el Titanic cuando se hundió, que más de alguna vez visto esa película de un hecho real, que no avanzó ni 24 horas, 48 horas, un buque nuevo ya estaba hundido, ¿verdad? Y con 3.000, no sé cuántas, 4.000 personas muertas. Como el empeño que pondrían ciertas personas para que más se salvasen. Incluso gente que decidió dar su puesto en las frágiles embarcaciones menores para que pudiera la gente salvarse. Y la gente, muchos murieron a pesar de ello. Entonces, Dios no quiere que el ser humano, porque lo creó a su imagen y semejanza. Y ahí se ve Amén. ese concepto de, también que tú lo has mencionado varias veces, la gracia de Dios. Que en el fondo, cuando hablamos de la gracia, estamos hablando de un don y una virtud. Un don porque Dios nos da la posibilidad, como dice Pablo en Romanos, ser heredero de Dios. Y un don también porque, como ya lo hemos repetido más alguna vez, nos permite no solamente ser herederos de Él, hijitos de Él, sino que también nos hace partícipe de su plan. Dios tiene un plan maravilloso, un plan para vivirlo aquí. Aquí ya parecía ser que comienza el reino, ¿verdad? Como dice la palabra, ahí está la constitución política verdadera, que es en Mateo 5 la perfecta constitución que comienza aquí para vivir en el reino. Y es una virtud también esta gracia, un don, porque somos herederos, participamos del plan de Dios, sempiternamente, ¿verdad? Con un inicio nosotros, por supuesto, y una virtud porque es gratuito, aunque obviamente gratuita para nosotros, pero también tiene un costo la vida de Cristo. Fíjate que en el pasaje que leíamos recién, perdón, en Colosenses, que ya lo mencionábamos, también dice Colosenses 2:9, que dice, porque en él habita corporalmente en Cristo toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, qué maravillosa, ¿eh? Completos, no necesitamos nada más. No necesitamos otra filosofía, no necesitamos otras cosas adyacentes, no. En él también dice, y vosotros estáis completos en él, quien es la cabeza de todo principado y potestad. Maravilloso, ¿ah? Porque Amén. este autor de la paz, este príncipe de paz que humilde se expresa, se presenta como una ovejita, como un cordero pascual para ser sacrificado,
Él es el principado y potestad, como lo decía ya Isaías en lo que leímos recién. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, el corazón. Mm, exacto. Tocó, ¿no es cierto?, no la parte púdica del varón, como era la costumbre de los israelitas, de los hebreos, sino el corazón fue circuncidado, sepultados con él en el bautismo, en él fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó a los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecado y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Imagínense qué bendición más grande. Podemos caminar con Dios, podemos decir somos hijitos, aleluya, gloria a Dios. Somos Amén. hijitos de Dios, pase lo que pase, Mm, vivamos lo que vivamos, estemos expuestos a lo que estemos, no traten bien, no traten mal, no golpeen, no humillen, nos maten al final, pero somos hijos de Dios. Y este amén. mundo no tiene Amén. comparación con el lugar donde vamos a estar, y más que el lugar que es maravilloso, esa nueva Jerusalén que desciende del cielo a la tierra, eso a la tierra nueva y cielo nuevo, será el estar con Cristo, estar con Él, abrazarse con Él, apegarse con Él en uno, estar con Dios presente, donde no habrá templo, ya no iremos, muchos no ya no nos quitará la religión, ¿no es cierto? Sino que estaremos cara a cara con ellos, ellos serán la luz, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola Mm, del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ella en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue, dice la palabra, y hay puntos seguidos, pues, puntos sí. suspensivos, puede seguir, ¿no es cierto? Espera en lo que Dios nos va a dar. Maravilloso texto, ¿sí? ¿Verdad, Rolfito? ¿Sí? Amén. No, no hay parangón, como usted decía, no hay nada que valga más. No hay nada que sea superior al ser llamado Más hijo de alto Dios. bien, el El más más alto bien. alto bien, el sumum borum. Yo no, o Bueno, sea, mientras de hecho estaba en el proceso de estudio que ya, gracias al Señor, va culminando ya, yo pensaba todo esto por un cartón, por un pedazo de papel, para que la gente me vea con una bata y diga doctor, pero eso no se compara, no llega a correcto. palidecer ni siquiera la décima, ni milésima, ni centésima parte de la sombra, que es el privilegio de ser llamado hijo de Dios, hijo del Dios Altísimo. Veía el otro día, hermano Luis, a una hermana que estaba predicando en Jerusalén a viva voz, como nosotros lo hacemos acá en la plaza, como Claro. lo hacemos persona a persona. Y ella partía diciendo, Jesús es el Mesías. Oh, Jesús es sí, el gloria a Mesías. Dios, No, gloria a Dios. ¿cuántas veces esa hermana, porque hablé con una persona que estuvo directamente con ella, que estuvo evangelizando con ella en las mezquitas musulmanas, cuántas veces lo habían arrestado, cuántas veces le habían convidado a que dejara de decir ese mensaje, que era peligroso, que le iban a Claro, deportar? Si ella vuelve a salir de Israel, no puede volver nunca más, pero ella clamaba y decía, Jesús es el Mesías. claro. Jesús es el Salvador del mundo. Dios ya se proveyó del Mesías. La redención ya vino. La salvación está aquí. Ya está con nosotros. Habita dentro de nosotros, en nuestro corazón. No hay nada más Amén. precioso Gloria a que Dios. eso. Aleluya. La palabra que tenemos en Gloria a nuestras Dios. manos está teñida de un camino enorme de cuerpos de hermanos y hermanas que dieron su vida desde el Coliseo romano hasta Así es. nosotros. Y Jesús era su única esperanza. Jesús era lo único que ellos veían, porque Él merece este sacrificio, porque Él merece nuestras vidas completas y hasta nuestro último aliento. Como los judíos incluso cuando mueren terminan rezando, diciendo el Shema, Dejad, de la misma Shema forma nosotros, Israel. ¿cómo no decir Jesucristo con Claro. nuestro último aliento, con lo Claro. último que quiere? Señor, a ti encomiendo mi espíritu. Nadie más que Dios merece ese privilegio. Y nosotros, con nuestras vidas tan cortitas, tan finitas como la hierba del campo, nos Sí. secamos en un día para Dios. No merecemos Mm, estallar de adoración por lo mm. que Jesucristo ha hecho por nosotros, porque Él tomó el acta que nos era contraria y la clavó en la cruz y triunfó sobre ella. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Maravilloso esto, ¿verdad? Bueno, aquí, ¿no es cierto? Hemos hablado de la expiación, no tomamos los textos, pero hemos hablado de la expiación. Yo tenía ahí un torpedo donde dice, la expiación es padecer el castigo por los pecados, es padecer el castigo por los pecados, con lo cual se elimina la carga del pecador. Y en Romanos también tenemos, ¿no es cierto?, donde habla de que el amo iba o la persona iba, ¿no es cierto?, a comprar en el mercado a los esclavos.
y los mm, compraba, los sacaba y los libertaba. Eso es el lutro, ¿no es cierto? Agorazo, exagorazo. Eso es lo que hizo el Señor. Y un hombre maravilloso, lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, que aún no venía el Espíritu Santo, el descenso, porque eso fue el día de Pentecostés, ¿verdad? Fue Simeón, y con esto vamos mm, concluyendo, nos quedan 10 minutos, Rodolfito, donde dice la mm, oración y profecía de Simeón. Yo escuché el 76 un mensaje al primer pastor que tuve, Diógenes Campos Muñoz, un lindo siervo de esos antiguos siervos, siervo de Dios, ¿verdad? Lleno de la gracia, un hombre ya anciano, predicaba escatología, su afán era la escatología, los eventos mm, futuros, y él me introdujo al amor por Apocalipsis, ¿verdad? Y él le puso, yo tengo aquí rayada mi Biblia, tengo el título con el cual predicó ese día. Estoy hablando del 76 como el segundo semestre, 1976. El canto de Simeón, del canto del cisne. Porque él mm, comentaba que el cisne canta una vez y canta cuando va a morir. Lo ha dotado Dios de aquello. Cuando él percibe que va a morir, ¿no es cierto?, en su mecanización, ¿verdad? Canta y ya se sabe que va a morir. Bueno, él le puso el canto del cisne, refiriéndose a Simeón. Dice en el Lucas Rolfito mm. 2:25, y con esto voy concluyendo, y aquí había en Vamos. Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y qué lindo, este hombre era justo y piadoso, parecido a Job, esperaba la consolación de Israel, hasta el Mesías, sin duda, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Se da cuenta? Aquí ya habla concretamente el Espíritu Santo. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, Mm, y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, dice, le tomó en su brazo y bendijo a Dios diciendo, ahora mm. Señor, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, Amén. conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria del pueblo de Israel. Y yo me voy a cargar con batería porque se me está yendo. Adelante, Rodolfito. Sí, como decía el hermano Luis, el canto del cisne, porque efectivamente este hombre no vería la muerte hasta que tuviera al ungido de Dios en sus brazos. Y él dice y exclama, es precioso, ahora Señor, despides a tu siervo en paz. Ahora Señor, me puedo ir tranquilo. Qué Tengo en maravilla. mis brazos al Salvador del mundo. Qué glorioso momento tuvo que haber sido, hermano Luis. Tremendo. Y mira al final, dice después en el 36, y ahora viene Ana, la oración de Ana. Dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con el marido 7 años de su virginidad. Y era viuda hacía 84 años, o sea, se casó Mm, jovencita. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Qué lindo que fuera así hoy día, no apartarse del mm, templo. ¿Cuántos dicen, no, si muchas reuniones en el día, ¿para qué vamos a hacer tanto? ¿Para qué tanto si basta con el domingo, un día nomás? Esta dice, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que le esperaban la redención en Jerusalén. mm. ¿Habrá algo más maravilloso que servir a Cristo Jesús? Yo digo, nosotros Nada. entendemos esto por fe, porque la fe viene de Dios y Él nos ha dado la fe. Por lo tanto, nosotros esto es claro, es más Mm, nítido que el día que estamos viendo el sol. Por mm. eso que yo creo que no hay nombre más dulce, más maravilloso que este nombre glorioso de Cristo Jesús, Amén. que vino por ti, Rolfito, por mí, por Mm, cada persona. Y cada persona tiene, ¿no es cierto?, la posibilidad de abrir su corazón, entregar su vida a este Cristo que vive y reina, que ya no va a ser el mm, abogado, va a ser el juez, ya no va a mm, ser un abogado que va a interceder por ti, estimado amigo, va a ser el juez que va a dictar la sentencia, no va a pedir prerrogativas, no va a pedir, ¿no es cierto?, qué aspectos son los que han imposibilitado que tú dieras tu vida al Señor. No va a haber excusa y como bien dice Pablo, de que no hay manera, hombre, quien quiera que sea, no hay excusa ante Dios. Él va a actuar como el juez justo, que ya, ¿no es cierto?, solamente quien esté al frente escuchará la sentencia final, no hay apelación, no hay mm, agravante, atenuante, porque ya la causa fue dictada y solo ahora queda enviar y derivar donde debe estar aquel que rechazó el nombre de Cristo, porque Él es la roca inamovible de los siglos. Una palabra amén. final, hermanito amado.
Dios te bendiga. La vida eterna consiste en esto. Jesús lo dijo en Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Conocer a Cristo. No importa si usted echa fuera demonios, si usted sana, si usted hace milagros. Si usted Sí, no conoce a Cristo, si usted no es conocido por Cristo, Él le va a decir en aquel día, apartados de mí, yo nunca les conocí. Y ahí va a ser realmente un lloro, un crujir de dientes. No hicimos esto en tu nombre, pero no, yo no te conocí. Si usted no tiene intimidad con Cristo, conocer profundamente, tener una relación, una conexión real con su Señor, usted está perdiendo el tiempo. Y está perdiendo el tiempo por más bienes que tenga, está perdiendo el tiempo por más felicidad falsa que pueda adquirir. Si usted no conoce a Cristo, no ha cumplido el objetivo real de su vida, que es la gloria de Dios. Crea en Jesucristo y solo en Él. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. bien, Rolfito, vamos a estar orando. Te pido que ores por las personas que han escuchado la palabra, ¿verdad? Lo hacemos con gozo, con mucho Amén. gozo en nuestro corazón, porque sabemos que no es un mensaje cualquiera, es el mensaje que Dios da a los hombres. Como dijo ese día, gloria a Dios en las alturas y a los hombres paz, buena voluntad en la tierra. O ha nacido hoy un Salvador en la tierra de Belén. Amén. Así que ora para que Dios Amén. bendiga a nuestros amigos que han leído, que han visto el programa, ¿no es cierto? Y nuestros hermanos también, que sin duda algunos sintonizan o más de algunos este tema. ¿Mm? Amén. Señor. Te pedimos, Padre, delante de tu presencia, Señor, que tú puedas bendecir a nuestros hermanos y fortalecerles, Señor, con estas palabras, Padre. Si Amén, alguno Dios. de ellos está abatido, Señor, que al recordar, Amén. Señor, estas doctrinas Gloria a tu nombre, fundamentales Jesús. tan preciosas de tu palabra, Señor, Mm, y tan preciosas de ti, Señor, mm, puedan ser animados en ti, Señor, a través de mm, estas palabras, de este mensaje, mm. Señor. Y también por aquellos, Señor, que no te conocen, te pedimos, Padre, que así como el Espíritu guió a Simeón a poder dar ese cántico y movido por el Espíritu, estuvo en ese lugar preciso cuando José y María presentaron a Jesús. Señor, te pido que de la misma forma ese Espíritu Santo, tu Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, toque sus corazones y ellos puedan reconocerte a ti como su Señor y su Salvador. Te pido, Padre, que transforme esos corazones de piedra en corazones de Amén, carne, amén, Dios. sensibles a tu voz, que les hagas nacer de nuevo, no del vientre de su Sí. madre, Gloria a sino tu del nombre. agua, del Espíritu, de ti, Mm, Señor. Porque mm. tú, Padre, Gloria a eres quien Dios. nos hace nacer de nuevo. Gracias, Te Padre. pido, Señor, por favor, que tu palabra, Señor, que ha sido entregada el día de hoy, llegue a muchas personas, Mm, Señor, para que ellas puedan ser salvas a través del conocimiento de tu verdad. Porque mm. solamente tú puedes hacer esa obra, porque solamente nosotros estamos haciendo lo que debemos hacer y por tanto solo somos siervos inútiles, Señor. Diga, Toda la Señor. gloria sea para ti, Señor. Todo el honor sea para ti, Señor. Te amamos, Padre, y bendecimos tu nombre y agradecemos, Señor, este tiempo que tú nos has permitido hablar de ti, Señor. Oramos, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, este querido amigo, esperamos que haya sido un buen año para ustedes y que el que viene, ¿no es cierto?, sea mejor y siempre buscando al Señor porque es tiempo de acercarse a Dios. Dios los